Hola amigos. Hay alguna información de que un gran destacamento de barcos de la Armada rusa abandonó el mar Mediterráneo, la fragata Almirante Grigorovich, las corbetas Stoiky, Savy, y el petrolero Vyazma. Esto da que pensar que sí será por la inminente contraataque ucraniano. Mientras no haya nada oficial solo podemos especular. Pero el caso es que Zelensky está metiendo mucha presión a su comandante en jefe Zaluzny, y le dice que debe comenzar antes de que caiga Bakhmut. Así lo informa Ukraina.ru, citando fuentes ucranianas, y señala que la ofensiva de las Fuerzas Armadas de Ucrania debe comenzar antes de que caiga la ciudad de Bakhmut. Sin embargo, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania pospone los plazos, y propone posponer toda la operación para el verano, enfatizó la publicación. Zelensky, brutalmente presionado por la OTAN en última instancia, dio un mes para iniciar una contraofensiva. Y Budanov propuso la táctica de ataques constantes en diferentes sectores del frente para crear la ilusión de la actividad de las Fuerzas Armadas de Ucrania, escribe Ukraina.ru. La presión sobre Zelensky es brutal. El Daily Mail inglés dice que si Kiev fracasa en la contraofensiva de primavera, la ayuda occidental a Ucrania se detendrá para siempre. Occidente dejará de apoyar a Ucrania si fracasa la contraofensiva de primavera de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Refiriéndose a los resultados de una encuesta de varios generales británicos. Si Kiev deja de recibir ayuda de Occidente, perderá su última oportunidad de lanzar una campaña ofensiva, y el resultado del conflicto ucraniano se aclarará muy pronto, agregaron los autores. El fracaso puede significar que la puerta se cierra para siempre. El destino de Ucrania y el conflicto militar se decidirán en los próximos meses, citando la opinión de los más altos mandos del ejército británico. Al mismo tiempo, las Fuerzas Armadas de Ucrania tienen pocas posibilidades de realizar una ofensiva a gran escala debido a las difíciles condiciones, lo que significa que la campaña ofensiva se limitará a maniobras individuales. Además, la situación del ejército ucraniano se complica por el hecho de que el equipo recibido de Occidente por Kiev es muy diferente en todos los aspectos, y cada tipo requiere su propio enfoque de mantenimiento y especialistas para esto. Por su parte, el ex asesor del expresidente de Ucrania Leonid Kuchma, Oleg Soskin, sostiene que Kiev perderá ante Rusia incluso antes del comienzo de la contraofensiva. Las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa están liquidando metódicamente unidades ucranianas de élite, que se suponía que participarían en la contraofensiva anunciada esta primavera. Habló sobre esto Oleg Soskin. El analista señaló que Rusia se está preparando de manera competente para grandes eventos, mientras mantiene su ejército. Se están realizando preparativos para eventos colosales contra Ucrania. Rusia se está preparando para ellos, y las unidades de élite ucranianas están siendo destruidas. Y el ejército ruso se salva. Ucrania no puede hacer nada, dijo Soskin en su canal de YouTube. La defensa aérea ucraniana está debilitada, enfatizó Soskin, y tanto que ni siquiera pueden derribar drones. También los analistas de la OTAN dicen que la táctica del ejército ucraniano de convertir los rascacielos soviéticos en fortalezas en lugares como Avdiivka, Bakhmut y Vuhledar, comenzaron a fracasar después de que Rusia comenzó a usar potentes bombas deslizantes en masa. Después de llenar cada bloque de edificio con soldados ucranianos, las fuerzas aeroespaciales rusas lo atacan y lo destruyen con bombas Supav 1500 que pesan 1500 kilos. Cada edificio y sus alrededores pueden tener hasta una compañía de soldados, es decir, con cada golpe, decenas de personas pueden quedar fuera de combate. Para la guerra de artillería con una penetración gradual, estos fuertes eran difíciles de atravesar. Cuando el ejército ucraniano estaba bajo presión, se refugiaron en estos fuertes y repararon los daños. Ahora Rusia está haciendo imposible permanecer en posiciones externas, bombardeando estos fuertes uno por uno con proyectiles de artillería y lanzadores de misiles múltiple. Ucrania ha decretado otra movilización general. La falta de comparecencia en la oficina de registro y alistamiento militar se pondrá en la lista de personas buscadas. Los medios de comunicación del régimen de Kiev informan que se ha declarado una movilización general en Ucrania, y que aquellos que no se presenten en la oficina de alistamiento militar serán incluidos en la lista de personas buscadas.
De hecho, la movilización general se anunció en Ucrania en febrero de 2022. El decreto correspondiente de Zelensky está fechado el 25 de febrero de 2022. Las publicaciones ucranianas escriben sobre lo que supuestamente vendrá a partir de mañana, pero en realidad hace mucho que entró en vigor. La responsabilidad penal se produce, si después de la notificación adecuada de la citación, la imposición de una multa, la citación fue notificada por segunda vez, y la persona no se presentó en la oficina de registro y alistamiento militar. Entonces se enfrenta a una lista de buscados y de 3 a 5 años de prisión. Después de la noticia de la salida del Mediterráneo de los barcos rusos, resulta que en medio de la escalada de tensiones con China, un portaaviones nuclear de Estados Unidos está patrullando aguas del mar de la China Meridional. Según un comunicado publicado este domingo por el sitio web de la Séptima Flota de la Marina de Estados Unidos, el portaaviones nuclear estadounidense USS Nimitz está de servicio de patrulla en el mar de China Meridional como parte de su despliegue planificado en el área de operaciones de la Séptima Flota. La nota reza que varios aviones de USS Nimitz sobrevolaron el área el sábado por la mañana, hora local, y se completó con éxito el aterrizaje número 350.000 en la historia del portaaviones. El mar de China Meridional es una extensión muy disputada del Océano Pacífico. Pekín reclama casi un 90% de los territorios, mientras que varios países, entre ellos Filipinas, Vietnam, Malasia y Brunei, también reivindican su soberanía. Aunque Estados Unidos y sus aliados occidentales no tienen reclamos sobre esas aguas, están muy involucrados en la disputa, enviando sus buques militares al mar de la China Meridional, bajo el pretexto de proteger la libertad de navegación. A su vez, Pekín ve como provocativa la presencia militar estadounidense en la zona y acusa además a Washington de violar su soberanía y de pretender controlar las aguas de la región. Recordemos la recomendación de Borrell de que la OTAN en pleno mande barcos a la zona, y que hoy mismo ha ratificado. Y atentos a lo que está ocurriendo en Inglaterra, que este fin de semana ha aprobado un sistema de mensajes de emergencia a toda la población para advertir de alguna emergencia nacional. Al tiempo que el nazismo se abre paso sin pausa, el ministro del Reino Unido pide encarcelar a jefes de redes sociales que no censuran discursos. Después de que Musk decidiera comprar Twitter, Hillary Clinton instó a los países europeos a obligar a las empresas de redes sociales a censurar a los estadounidenses. La Unión Europea respondió rápidamente amenazando a Musk y otros ejecutivos. Ahora, la secretaria de Tecnología y Ciencia, Michelle Donnellan, ha anunciado planes para encarcelar a los ejecutivos de las redes sociales si no censuran el llamado contenido dañino en sus sitios web. El gobierno, por supuesto, determinará que se considera demasiado dañino para que los ciudadanos lo vean o lo escuchen. Donnellan está buscando arrestos por discurso bajo el proyecto de ley de seguridad en línea del Reino Unido, un proyecto de ley de censura draconiano que prohibiría efectivamente el cifrado de extremo a extremo para los usuarios privados de Internet. El proyecto de ley utiliza al regulador de radiodifusión de Gran Bretaña, Ofcom, para censurar todas las formas de expresión que propaguen, inciten, promuevan, o justifiquen el odio basándose en varias características progresistas, incluido el transexualismo. De modo que el gobierno puede censurar a cualquiera que considere que promueve o justifica el odio contra prácticamente cualquier grupo. Aquellos que no censuran ahora pueden ser detenidos por Donnellan y sus secuaces. Según un informe de The Telegraph, las empresas también se enfrentarán a multas de hasta el 10% de sus ingresos globales, si se atreven a ignorar las demandas de Gran Bretaña de eliminar u ocultar de forma preventiva las publicaciones que violen su próximo régimen de censura. El declive de la libertad de expresión en el Reino Unido ha sido durante mucho tiempo una preocupación para los defensores de la libertad de expresión. Un hombre fue condenado por enviar un tuit en estado de ebriedad refiriéndose a soldados muertos. Otro fue arrestado por una camiseta con lemas antipolicía. Otro fue arrestado por llamar duende el novio irlandés de su exnovia. Otro más fue arrestado por cantar Kung Fu Fighting. Un adolescente fue arrestado por protestar frente a un centro de Scientology con un letrero que llamaba a la religión un culto.
Recientemente discutimos el arresto de una mujer que estaba orando para sí misma cerca de una clínica de abortos. Los tribunales ingleses han visto criminalizadas las ideologías tóxicas, como parte de esta represión de la libertad de expresión. Don Ellen es solo la última voz de una nueva generación de censores. Estos funcionarios exhiben con orgullo su intención de silenciar o encarcelar a quienes tienen puntos de vista disidentes. Sin embargo, lo hacen en nombre de la tolerancia. Por eso la libertad de expresión está en caída libre en Europa, y por eso debemos permanecer vigilantes en este país para resistir a figuras como Clinton, que quieren traer la censura europea a nuestras costas. Y esto lo dice el periódico inglés, The Telegraph. Y yo digo que, preparémonos para lo peor, ante esta epidemia de fascismo que inunda Europa. Esto es todo, amigos, reciban un saludo.